7 horas 38 minutos, seguimos con más puntos de partida. Ya está aquí con nosotros José Gracino, que es precandidato a concejal por el Movimiento Evita dentro del PJ. Hola José, ¿cómo estás? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Bueno, antes que nada, gracias por el espacio. Para nosotros es como un orgullo, que es la primera vez que estoy acá en los 40, así que bueno, muchísimas gracias a vos, a John y a toda la producción por la invitación. No, bienvenido y bienvenido también a tus acompañantes que están acá, también formando parte del Movimiento Evita. La idea es conocer un poco acerca de la plataforma, de la propuesta de ustedes, que de cara al 13 de abril están en una interna con otras dos listas. Así es, nosotros ya en 2023 habíamos participado en esa oportunidad con María Costa como precandidata a concejal dentro de la interna del justicialismo. Bueno, en esta oportunidad decidimos ahí invertir los roles porque María está en la lista pero está segunda. Y bueno, nosotros creemos que era importante participar. Venimos trabajando todo el 2024 en el territorio, tratando de, bueno, quizá lo que a nosotros más nos identifica como movimiento y como espacio es el trabajo social, en merenderos, en comedores, en escuelitas deportivas. Y bueno, a partir de ahí entendíamos que si bien es clave y es algo que vamos a seguir haciendo y que hacemos todos los días, el rol del Estado sabemos que es fundamental en nuestra sociedad, y para eso creemos que hay que comprometerse, que hay que participar y tratar de ocupar esos espacios. Así que bueno, eso es la propuesta que nosotros planteamos. Vamos a estar participando con la lista Un Futuro Sin Miedo, como señalabas, dentro de la interna del Partido Justicialista, con las otras dos listas que también participan. Y bueno, tratando de aportar quizá nuestra postura a un espacio que entendemos que se tiene que convertir de todas maneras y fortalecer la oposición, pero bueno, nos parecía que era necesario que haya otra voz dentro del Partido Justicialista. La mayoría de los que participamos somos jóvenes, somos todos del espacio, y bueno, queríamos aportar una propuesta propia y que tenga quizá nuestra propia identidad. O sea, un poco la inquietud sería llevar al Consejo la voz de los sectores, de diferentes sectores sociales, de demandas que por ahí hoy en día están siendo marginadas, y además recalcar el rol del Estado en un contexto donde está, bueno, puesto en cuestión fuertemente de parte de los oficialismos, o sobre todo el oficialismo nacional. Sí, nosotros quizás lo que planteamos como esto de aportar esta mirada diferente es, por un lado, eso señalar, nosotros entendemos que si bien obviamente lo que se disputa es una candidatura concejal, y que bueno, en ese contexto quizá lo nacional muchas veces queda lejano, pero para nosotros es como difícil entender la política y participar de una estructura y de una elección política sin hacer un análisis nacional, porque en definitiva, hoy en día la mayor problemática que tiene la gente en nuestra ciudad tiene que ver, digamos, cómo afecta el bolsillo lo que se lleva a cabo a nivel nacional, y me parece que el Consejo, y sobre todo la oposición en este caso, representada por el peronismo, tiene que tratar de justamente garantizar a políticas y apaciguar un poco cómo está pasando esa situación. Nosotros lo vemos día a día, gente el crecimiento de la pobreza, bueno, la gente durmiendo en situación de calle, el incremento de los lavacoches, todo tiene que ver con lo mismo, con una política económica, un plan económico que en definitiva está empeorando cada vez la vida de la gente, y el Consejo no puede estar ajeno a eso. Entonces, desde ahí es quizá la primer pata que nosotros intentamos aportar, y por otro lado la otra pata que tiene que ver con lo que decíamos antes, con la renovación. Nosotros vemos que quizá dentro del justicialismo tenemos diálogo con las dos otras opciones que están, pero creemos que no dejan de ser parte quizá de lo viejo, en definitiva, de lo que ya estaba, tanto desde el sector del bloque de concejales como también desde el sector de la otra lista más representada con el senador. Vuelvo a repetir, nosotros entendemos que es fundamental aportar a la unidad del justicialismo y por eso participamos por adentro, si no nos hubiésemos ido por afuera, pero es necesaria una renovación porque me parece que la derrota del 2023 del peronismo en todas las categorías, en lo local, en lo provincial y en lo nacional, demuestra quizá esa incapacidad que tuvimos para renovar y para ofrecer algo distinto, que tenga que ver quizá con las convicciones, con los valores, con el trabajo real en el territorio, que es lo que a nosotros nos identifica y es lo que estamos dispuestos a demostrar. Siempre ahora estos días lo que decimos, por ahí se ve mucho en campaña, que están saliendo todos los candidatos a recorrer el barrio, los vecinos. Nosotros, si bien obviamente lo vamos a hacer, porque forma parte de eso, y vamos a tratar de dejar todo este tiempo que nos queda para poder hacer un buen papel el 13 de abril,
También digo, nosotros estamos en el barrio todos los días, desde el 2024 y antes de 2024, y es algo que a nosotros nos identifica y lo que queremos, lo que vamos a seguir haciendo, sea cual sea el resultado del 13 de abril, porque estamos convencidos de eso, que hay que estar en el barrio, que hay que estar en el territorio, que hay que tratar de dar una mano a la gente que quizás más lo necesita. El año pasado, bueno, además de las copas de leche, de la olla popular, estuvimos haciendo vianda solidaria con la gente que está en situación de calle, que quizás es algo de lo que hoy se habla. Creo que fuimos los primeros que empezamos a trabajar con esa situación. Estuvimos charlando con la gente, haciendo un relevamiento, ver cuál era la problemática de esa gente. Me parece que tiene que ir por ahí y eso es lo que quizás tiene que estar representado en el Consejo para nosotros. Realidad es que mucho tiempo se solaparon y por lo menos no se tuvo en cuenta tanto en la agenda pública como en el debate público. ¿Cómo estás viendo hoy la realidad de la ciudad? ¿Cómo estás viendo el debate público de las instituciones? ¿Qué es lo que se pone en agenda? ¿Sentís que va a tono con las necesidades de la gente o que muchas veces aparecen cuestiones muy vaciadas de contenido? Yo creo que sí, y después me parece que hay una agenda que tiene que ver más con una agenda que baja desde arriba quizá y no desde abajo, digo, que es lo que nosotros planteamos, digo, la construcción desde abajo hacia arriba. Obviamente que hay cuestiones concretas que se están discutiendo hoy en la ciudad y que se discuten también porque a la gente realmente les preocupa. Yo te mencionaba antes el tema de los lavacoches, el tema de la gente en situación de calle, digo, tampoco podemos ignorar que es una problemática que no hay que tratar de trabajar porque realmente a la gente eso lo está preocupando. Nosotros entendemos que si nosotros hablamos de inseguridad tenemos que abarcar no solamente la cuestión actual, sino sobre todo la prevención. Hay un montón de cosas que abarcan el tema de la inseguridad en Rafaela que tienen que ver desde lo que hablábamos antes, del incremento de la pobreza, del desempleo, sobre todo del desempleo juvenil. El tema del consumo de drogas, digo, es algo que quizá no se mete tanto en la agenda y es clave, digo, la mayoría de muchos jóvenes, incluso niños y niñas que están consumiendo a plena luz del día, no podemos desconectar eso con lo que significa, con lo que implica después una situación de inseguridad o incluso con el aumento de gente pidiendo en la calle o durmiendo, digo, está todo conectado, entonces me parece que el trabajo ahí tiene que ser fundamental desde ese sentido y un rol clave del Estado en el territorio que por lo que nosotros venimos charlando con la gente el año pasado y este año y vemos que hubo una retirada. Si bien se mantienen muchos programas, muchas instituciones que siguen articulando, hubo una retirada del Estado en eso, en un contexto que es fundamental que el Estado se haga presente, que haya más políticas en el sentido, más apoyo a las escuelitas deportivas, por ejemplo, más apoyo a merenderos, a instituciones, a organizaciones sociales que trabajan en el territorio. Porque si no atendemos esa parte, primero vamos a estar complicados. Uh-huh. ¿Cómo está conformada la lista en su integridad? ¿Son muchos los que se postulan? Nosotros, bueno, en primer lugar estoy yo, que soy yo, por ahí para la gente la que no me conoce, soy profesor de historia, soy militante del movimiento Evita, soy, como decía antes, soy docente también, quizá que es una de las banderas también la que me identifica, y también a los tres primeros, digo, porque está María, que también es docente, y Antonio Ciceri, que es profesor de primaria. Entonces digo, el tema de la educación es clave para nosotros. En tu caso también es la segunda vez que sos precandidato, ¿no? Exacto, yo participé ya en 2019, en ese caso había participado en el esquema de Carlos del Frade, del Frente Social y Popular, y bueno, y después de ahí empecé a hacer otro recorrido participando más dentro del peronismo. Uh-huh. Pero bueno, siempre me caracterizó eso, sobre todo por eso el movimiento Evita en sí fue una organización que a mí me atrapó por el trabajo social, y qué es lo que quizá uno quiere aportar, desde la experiencia en el territorio, desde la solidaridad, desde la educación, volviendo a lo de antes, porque nosotros también es una impronta fundamental el tema educativo, no por nada los tres primeros somos docentes, porque entendemos que es clave si queremos pensar en el futuro de Rafaela. Incluso nosotros venimos llevando adelante proyectos que tengan que ver con el apoyo escolar, con la alfabetización en los barrios, digo que es clave, es clave para nosotros si pensamos en un futuro distinto para esos chicos, para esas chicas, para esos jóvenes, y para poder cambiar un poco no podemos dejar de lado eso. Así que bueno, eso por un lado. Después, bueno, en cuarto lugar está Natalia Heder, que también en 2023 había participado como candidata a senadora por nuestro espacio, Agustín Góngora, Julieta Piovano, Virginia Maldonado, que acá está acompañándonos, y bueno, y en séptimo lugar creo que me faltó Mariano Luna. Esos son los 8 integrantes de la lista, como digo, un grupo de jóvenes, la mayoría trabajadores, emprendedores, docentes, que bueno, que participan y que están convencidos de que la cosa es por acá.
Calculo que están viendo con preocupación la situación educativa en este momento, no solo por la condición salarial, sino también por otras cuestiones que hacen al trabajo diario de los docentes. Sí, sí, justo hoy, digo, es un día importante porque, bueno, hay muchos docentes y docentes que hoy hacen toma de posesión de sus titularizaciones, algo que es un derecho fundamental para la docencia, pero también, digo, ahí hay una contracara que tiene que ver con, por ejemplo, todos esos docentes que se quedaron sin horas, que pierden su trabajo, y bueno, que eso implica también una falta de estabilidad laboral, que es una situación fundamental. Porque por ahí cuando llegan estas fechas siempre parece que el tema de la docencia pasa solamente por números y bueno, y por porcentajes a la hora de discutir la paritaria. Y me parece que la cuestión salarial en realidad es un caballito de batalla que tenemos en la docencia para una cuestión de condiciones laborales que van más allá de eso, que son complicadas en todo sentido. Este tema de la falta de estabilidad laboral es fundamental. Si bien es algo que en realidad excede a la docencia y que tiene que ver ya con todos los sectores trabajadores, pero bueno, digo, también es la cuestión de proyectar para adelante, por ejemplo, digo que es algo quizá hoy en día de toda una generación, pero digo, teniendo quizá un trabajo estable, un sueldo estable, digo, por lo menos vos podés partir de la base de discutir el salario. Digo, bueno, en nuestro caso pasa esa cuestión, pero también pasan otras cuestiones, digo, de docentes que se quedan sin trabajo, que tienen pocas horas, que no pueden quizá pagar el alquiler, digo, un montón de cosas que van más allá solamente de discutir un porcentaje del salario. Así que me parece que es una situación complicada, que bueno, que digo, todo el 2024 la docencia perdió poder adquisitivo con la política salarial del actual gobierno, y si quizá no hubo acatación a las medidas de fuerza, como salió mucho en estos últimos días, no tiene que ver por una cuestión de aprobación o de que la docencia apoye, sino que una cuestión más que nada de extorsión y de la dificultad que tiene la docencia en el día a día, digo. La mayoría de los docentes no hacen paro, no se adhieren a la jornada de lucha, no porque estén a favor de este gobierno, sino porque no llegan a fin de mes y tienen que garantizar y poder por lo menos adquirir el premio, ese presentismo que puso el año pasado Puyaro, y que es fundamental, porque es una entrada más. Entonces, me parece que hay un montón de factores en ese sentido, bueno, que también tratamos de tenerlos en cuenta, y por eso para nosotros es fundamental el tema de la educación, de la docencia, de cómo viene atravesando hoy en día. ¿Cómo ves hoy en día el debate dentro del órgano legislativo local, el Consejo? Sabemos que el oficialismo tiene mayoría, después está el PJ como oposición. ¿Sentís que se están debatiendo temas que les preocupen a ustedes o, bueno, hay calidad en el debate? ¿Qué pensás al respecto? Mirá, algo también que venimos charlando nosotros estos días es que es muy difícil que un trabajador que justamente cobra 700.000 pesos, que tiene que pagar un alquiler de 300.000, servicios altísimos, bueno, que incluso muchos con ese monto no llegan ni siquiera a cubrir las 2 comidas diarias. Es muy difícil que a esa gente le interese lo que está discutiendo en un consejo donde la mayoría incluso de los representantes no tienen esos privilegios. No tienen esos problemas y tienen otros privilegios. Digo, teniendo en cuenta, digo, hasta el salario de un concejal que está arriba de los 3 millones de pesos, que lo digo porque es una política de transparencia del consejo y como así también de la municipalidad uno puede entrar a ver. Entonces digo, hay una desconexión total, independientemente de los debates, que también creo que hay debates que son importantes, hay otros debates que no, pero digo, ya partimos de una desconexión, de un alejamiento de la clase política con la gente, digo, entonces me parece que lo mismo tiene que ver con eso. Y para nosotros eso es clave, digo, poder también empezar a plantear algunas cosas que la clase política no está dispuesta a discutirlo, porque yo no escuché a ningún concejal hablar, por ejemplo, de esta cuestión, concejal o propuestas, o los que pretenden llegar y que tienen quizá las posibilidades de renovar, discutir un poco la dieta, digo. Para nosotros, por ejemplo, una propuesta fundamental es discutir la dieta de los concejales. Tiene que haber un planteamiento a eso, porque no puede haber tanta lejanía con un trabajador. Si bien nosotros entendemos, digamos, que bueno, que tiene que haber mejores sueldos para todos los trabajadores, no bajar la vara, pero digo, me parece que estar cobrando 3 millones de pesos es un montón hoy en día para ese alejamiento con el sector trabajador. Antes hablamos de la docencia, digo, ¿qué docente llega a cobrar 3 millones de pesos? Me parece que, digo, ahí se puede plantear, por ejemplo, una propuesta que tenga que ver con reducir el 50% del salario de los concejales y que ese restante del 50% sea destinado, por ejemplo, a instituciones que trabajan en el territorio, a comedores, a merenderos. Me parece que, digo, son ese tipo de cosas que quizá uno dice, bueno, pero eso no le resuelve la vida a la sociedad rafaelina.
pero en definitiva, digo, aporta a una problemática que es clave, que tiene que ver con lo social en el territorio, en los barrios, digo, porque si hablamos de inseguridad, si hablamos de todas las demás problemáticas, no podemos desconocer que de algo nace, no nace de un repollo el chico que quizá a la vuelta de la esquina después te roba el celular, digo, nace de un contexto, de una realidad, digo, entonces me parece que podemos pensarlo desde ese lado a la cuestión. ¿Y tienen diálogo con los otros sectores del PJ, con otros partidos políticos? Sí, nosotros, bueno, el año pasado, bueno, después de todo que fue la derrota del 2023, decidimos quizá formar un poco más parte de la estructura del Partido Justicialista, porque creíamos que había que aportar a esa reconstrucción, lo que decíamos antes, aportar una renovación, una postura nueva, aportar ese trabajo territorial que nos representaba. Nosotros nos formamos parte, digo, por lo menos toda esta nueva camada del espacio, nos formábamos parte de la gestión en 2023. Y entonces, para nosotros, por eso también habíamos participado como con María en las internas. Y digo, entonces, digo, todo el año pasado participamos de esa reconstrucción del peronismo, aportando nuestra granito de arena, integramos las listas, digamos, de la nueva departamental del partido, tenemos buen diálogo con la CGT, con Andrés Brarda, que también integra la lista, que es el secretario general del departamento castellano, y integra la lista del PJ, y a su vez también con Valeria, digo, para mencionar el otro sector, con quien trabajamos en el territorio y construimos incluso algunas propuestas del año pasado, y hemos dialogado hasta quizá para poder armar una lista de unidad, tanto con los dos sectores, pero entendíamos, digo, que nosotros tenemos que también poder animarnos a presentar nuestra postura, porque por algo, digo, la gente está esperando otra cosa, y por algo la gente le mostró al peronismo en 2023 que no, le dijo que no, y bueno, me parece que era necesario poder mostrar otra cosa, y por eso venimos charlando. Y bueno, después por afuera tratamos de articular con otros sectores que quizás no se sienten tan representados por el justicialismo, pero que hay algunas cuestiones que nos acercan, que desde lo territorial, desde las banderas que uno levanta, y bueno, y también apostamos a eso y apostamos a lograr ese apoyo. Bueno, sos uno de los precandidatos más jóvenes, junto con otros de las diferentes listas, las 13 que van a competir el próximo 13 de abril, y que todos están invitados y están pasando acá por punto de partida, porque queremos conocer las propuestas, las voces, las caras. ¿Cómo es militar en este 2025, un 2025 post pandemia? Vos tenés larga experiencia militante. ¿Sentís que cambió algo en el último tiempo? ¿Que las redes sociales están teniendo un papel preponderante en las nuevas formas de militancia, en las nuevas formas de subjetivación política? ¿Qué nos querés contar un poco acerca de cómo es hoy en día militar? Hablaste del territorio, pero calculo también se van a encontrar tanto en territorio como en las redes con otros actores que disputan sentidos. Sí, nosotros, bueno, me parece que hay algo que por ahí se descuidó durante mucho tiempo, que tiene que ver con esa batalla cultural, que es quizás de donde nos ganaron, porque en definitiva tuvo que ver un poco por ahí, no solamente por redes sociales, digo, sino en general. Yo doy clase en secundaria y trabajo con adolescentes y uno ve, digamos, quizá un poco cuál es el pensamiento, pero no solamente de elegir una u otra postura, sino sobre todo creo que lo que pasó este tiempo fue eso que decía antes, digo, un alejamiento de la gente, digo, tanto de jóvenes como de adultos, de no importar cuáles eran las cosas que estaba discutiendo la política. Me parece que tiene que ver con eso, digo, y el objetivo es tratar justamente de politizar la sociedad. Después que la sociedad, ya sea los jóvenes, los adultos, elijan, digamos, qué es lo que mejor se siente representado. Pero me parece que lo importante tiene que pasar por ahí. Nosotros dejamos de hablar de política, dejamos de ver a la política realmente como una herramienta de transformación al Estado. Justamente ganó una postura que señala eso. Y me parece que tiene que ser, nuestra batalla también tiene que ser por ahí, digo, no solamente en el territorio, que es fundamental, digo, pero si pensamos en lo cultural, en lo educativo, en las redes sociales, en todo, digo, me parece que hay que recuperar esa importancia que tiene la política para nuestra sociedad, para la democracia, la importancia que tiene el Estado para poder garantizar un marco de oportunidades que quizás mucha gente no tiene. Me parece que hay algunas cuestiones fundamentales que tenemos que tratar de tener en cuenta, porque creo que fue eso quizás lo que se perdió, que también ayudó a la pandemia, pero que ya venía también de un cansancio, de un rechazo por soluciones que no hubo, digo, y esto lo digo yo como parte del Partido Justicialista, como parte del movimiento peronista, que digo, también hay mucha gente que lo arrastró a eso,
el cansancio, el hartazgo de no poder encontrar soluciones inmediatas a sus problemas cotidianos desde la política. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es eso, digo, en primer lugar, dar el debate discursivo, el debate cultural, pero digo, a la hora que nos toque ocupar los lugares, poder estar a la altura, digamos, para que la gente pueda volver a creer en eso, pueda volver a creer que la política y que el Estado es fundamental para su vida, digamos, porque me parece que se desapareció eso, desapareció esa idea de entender que lo que hace un Estado, lo que hacen los cargos públicos, me afecta a mí en la cotidianidad. Digo, ahí está esa desconexión. Entonces me parece que eso es lo que hay que tratar de recuperar. ¿Algo más que quieras contarnos del trabajo que vienen realizando, de las tareas que tienen por delante en la campaña? ¿Cómo puede hacer la gente para conocer más de cerca su propuesta? Bueno, vos antes señalabas el tema de redes. Nosotros estamos tratando de aportar a redes. Tenemos un grupo de trabajo que son la mayoría compañeros y compañeras que formamos parte. Acá no tenemos un equipo pago, no tenemos gente que quizá como pasan otra propuesta, que tienen los recursos para poder, digo, acá lo hacemos todo a pulmón y todo de compañeros y compañeras que están convencidos, no de mí, digo, sino de la propuesta que llevamos adelante, digo, porque en definitiva es eso. Y estamos tratando también de hacer ahí un poquito de ruido en las redes, porque va a pasar mucho por ahí, el tema, digo, hoy incluso se sortea el tema de los carteles, el tema de la ordenanza de carteles. Me parece que es una oportunidad también para que los espacios que quizás son más chicos, que no tenemos los recursos para poder empapelar la ciudad, como ha pasado en otras elecciones. Yo creo que si, por ejemplo, esa ordenanza hubiese existido antes, hasta no sabemos si tendríamos al actual intendente, digo, porque uno imagina, uno se va en el tiempo y ve lo que fue el 2017, por ejemplo, esa campaña de Cambiemos, cuando Viotti, vos ibas y en una esquina te encontrabas con un cartel de Viotti, digo. Entonces, y la política pasa mucho por eso, por el conocer, por tratar de instalar una figura, digo. La gente no vota quizá lo que no se conoce. Entonces me parece que en redes sociales y en el territorio va a ser por donde va a pasar hoy en día la elección. Ahí a nosotros nos pueden encontrar, bueno, mi cuenta personal, José Gracino, después también en el Facebook, José Gracino Concejal. Después tenemos otras cuentas de TikTok, también de Instagram, que son Rafaela Sin Miedo, que es el eslogan que nosotros vamos a tratar de instalar, en realidad unido a la lista provincial del Movimiento Evita, que está dentro del Partido Justicialista, junto con Juan Monteverde, que es el candidato a convencional constituyente por distrito único del partido, y que ya habían armado una experiencia en 2023 en Rosario, con Rosario Sin Miedo, que bueno, que era esa articulación que hicieron en el Movimiento Evita, otros espacios y Ciudad Futura en Rosario. Y bueno, y acá en Rafaela tratamos de replicar eso, de poder instalar también el Rafaela Sin Miedo. Bueno, esta lista va a ser un futuro sin miedo, y que tiene que ver con eso, digo, el sin miedo a crecer, a desarrollarse, sin miedo a volver a recuperar aquello que nos identificó desde el trabajo, de la educación, y animarse sobre todo, ¿viste? Porque también parece que en política, digo, uno puede participar solamente si tiene plata, si tiene recursos, si pertenece a tal o tal espacio. Digo, me parece que hay que animarse a participar y mostrar a la sociedad que hay otra cosa y que bueno, que después la gente elija y sienta esa confianza. Pero bueno, pueden encontrar en esas redes, también en la red propia del Movimiento Evita, en el Instagram, ahí donde vamos subiendo también todas las actividades que hacemos, más allá de la campaña. Incluso mañana sábado vamos a retomar y a continuar con nuestras ollas populares, que todo el 2024 hicimos en distintos barrios de la ciudad, en Barrio Jardín, en Barrio Barranquita, en Barrio Italia. Mañana volvemos a hacer una olla popular en Barrio Barranquita. Si bien te paso lo difundo, por ahí si hay alguna gente que escucha y que puede difundir para que se acerque a buscar una vianda, sabemos que quizá eso no resuelve la cuestión estructural y no resuelve la problemática del hambre que puede llegar a tener una familia, pero quizá en ese día le garantiza un plato de comida, que no es poca cosa, y de paso también para conversar, para charlar cuáles son las problemáticas, cómo vienen viendo el barrio, cómo vienen viendo el barrio cómo vienen viendo la ciudad desde su barrio, que también es otra cosa fundamental. Comentarles un poco los proyectos que tenemos para ese sector, que vamos a estar haciendo un programa de alfabetización para adultos, un programa de acompañamiento escolar, bueno, todo eso para mañana, digo, son todas cosas que uno va a ir viendo en las redes sociales nuestras, digo, del trabajo que venimos haciendo en el territorio. Así que bueno, muchas gracias, José, por acercarte a presentar las propuestas, el plan que tienen para este año y también mencionar todo el trabajo que vienen realizando. Y bueno,
queda a la vuelta de la esquina de la elección el 13 de abril, tanto para de candidatos a concejales como de convencionales constituyentes, así que va a ser un año seguramente muy cargado de política electoral, al menos en esta primera mitad. Así es. Bueno, nosotros trataremos de dejar todo, de apostar a que la gente nos conozca, que trate de ver que hay otra cosa. Nuestro eslogan también es: hay algo mejor para Rafael, así que, bueno, buscaremos ir por ahí y veremos después el 13 de abril cómo sale todo. Muchísimas gracias, Marcelo. No, gracias a vos, José Gracino, precandidato concejal por el movimiento Habita dentro de la interna del PJ. Vamos a un breve corte y ya seguimos con más Punto de Partida.